Hola, les damos la bienvenida a esta nueva exploración de datos. Hoy nos metemos con Invercap SAE y sus números al cierre del primer semestre de 2025. Hay un titular que llama la atención. Invercap redujo y bastante sus pérdidas comparado con el año pasado. Pero bueno, ¿qué hay realmente detrás de esta mejora? Precisamente, pongamos un poco de contexto primero, si te parece. Invercap es una sociedad anónima abierta chilena, supervisada por la CMF, y es la controladora de CAP SA. Ajá. Este análisis se basa en los estados financieros, tanto los consolidados como los individuales al 30 de junio de 2025, siempre comparando con 2024, claro. Importante el detalle de las cifras, ¿no? Sí, todo está en miles de dólares estadounidenses, USD, y siguen las normas NIF, o IFRS como se conocen internacionalmente. Y otro punto clave para entender la foto completa. Invercap consolida sus resultados con los de CAP desde fines de 2021, ¿verdad? Bajo la NIF 10. Correcto. Pero hoy, para entender bien la situación particular de la matriz de Invercap misma, vamos a poner bastante el foco en sus cifras individuales. Perfecto. Entonces, la misión hoy es desentrañar esos resultados propios de Invercap y a la vez entender cómo le fue a los negocios clave de su controlada, CAP. Exacto. Hablamos de minería, industrial e infraestructura. Todo esto mirando el informe del primer semestre de 2025. Y ojo, contrastándolo fuerte con 2024. Claro, porque 2024 fue el año marcado por la suspensión de Huachipato, la planta siderúrgica. Eso distorsionó un poco la comparación, imagino. Totalmente. Ese evento fue extraordinario y tiene un peso grande en la comparación año a año. 28 millones de dólares. Así es. Ok, vamos a desglosar esto. Sigue siendo una pérdida, sí, pero es una mejora enorme frente a los 156,7 millones de dólares que perdió en el mismo periodo de 2024. ¿Dónde está la clave? Bueno, la explicación principal está en una menor pérdida en la línea contable, participación en los resultados de asociadas. Ujú. Esta línea mostró una pérdida de 26,4 millones de dólares, mucho menor que antes. Y esto, fundamentalmente, es un reflejo de lo que pasó en CAP y sus filiales. Tiene sentido. Porque si miramos a CAP consolidado, vemos que reportó una pérdida de 56 millones de dólares en este primer semestre de 2025. Exacto. Sigue siendo pérdida, pero nada que ver con los 350,5 millones negativos del primer semestre de 2024. Y hay que subrayarlo bien. La comparación interanual está súper influenciada por esa provisión gigante por deterioro de Huachipato en 2024. ¿De cuánto hablamos? Fueron 335,6 millones de dólares. Una cifra enorme que se registró como pérdida ese año por la suspensión indefinida de la planta. Claro. Al no repetirse ese evento contable extraordinario en 2025, el resultado neto de Invercap, mejora automáticamente en la comparación. Pero ojo, ¿Qué pasa? esto es importante. No necesariamente indica una mejora operativa de la misma magnitud en todos los negocios que están debajo. Comprendo. Es más un efecto de la base de comparación, digamos, que una recuperación operativa generalizada, lo que explica la mayor parte de esa mejora individual de Invercap. Exactamente. El informe menciona también otros ajustes anuales en Invercap, temas de amortizaciones ligadas a reservas mineras de CMP, carteras de clientes de Sintac, cosas que vienen de la toma de control de CAP en 2021. Ajustes contables postadquisición, digamos. Correcto, bajo la NIF 10. Pero para entender de verdad cómo va el negocio, tenemos que meternos en el desempeño de los segmentos operativos dentro de CAP. Ahí está la dinámica real. De acuerdo. Entonces, exploremos en detalle el rendimiento de esos negocios de CAP. Empecemos por el más grande, minería, que es básicamente Compañía Minera del Pacífico, CMP. Aquí la historia del semestre es más compleja. Fíjate, el segmento minero pasó de ganar casi 90 millones de dólares en la primera mitad de 2024 a perder 52,3 millones en 2025. Uf, un vuelco importante. Sí, muy significativo. La ganancia bruta se desplomó, cayó en 179 millones. Terminó con una pérdida bruta de 11,2 millones. ¿Y el EBITDA? El EBITDA, que para que estemos todos en la misma página, es como una medida de la caja que genera la operación antes de intereses, impuestos y demás. ¿Qué pasó ahí? Exacto. Es un indicador clave de generación de caja operativa. Pues bien, el EBITDA de minería bajó un 57%.
Quedó en $136,2 millones, una caída fuerte. Aquí es donde se pone realmente interesante. ¿Qué explica este deterioro tan marcado en minería? Los volúmenes de producción y despacho parecen clave, ¿no? Sin duda, la producción total fue de 6,8 millones de toneladas, bastante menos que los 8,1 millones del año anterior. Y los despachos también cayeron. También, de 7,8 a 6,4 millones de toneladas. ¿Y por qué esa baja en la producción? Fue algo generalizado, pero el golpe más duro vino del Valle del Huasco. Ahí se explica la mayor parte de la reducción, más de 1 millón de toneladas menos. ¿Qué pasó ahí? Fue una mezcla de cosas. Por un lado, la suspensión de la fase 5 de su operación, y por otro, y esto fue lo más importante, es que mucho del mineral que procesaron de la fase 6 venía de acopios con menor ley de hierro. Ah, claro, menos concentración de hierro. Exacto. Entonces, naturalmente, rinde menos producto final por cada tonelada que mueves. También hubo menores producciones en Elqui y Copiapó, por temas de permisos y disponibilidad de planta. Entiendo. Problemas operativos en varios frentes afectando el volumen. ¿Y los precios ayudaron en algo? Tampoco. El precio promedio realizado del mineral de hierro fue de $93.2 por tonelada. ¿Qué es menos que el año pasado? Sí, un 13,2% menos que los $107,4 que promediaron en el mismo periodo de 2024. Y ojo, hay un matiz importante aquí. A ver. Este año, más de un cuarto de las ventas, un 27%, se hicieron bajo modalidad CFR, costo y flete. ¿Y eso qué implica en la práctica? Implica que, a diferencia del FOB, libre a bordo, donde el comprador paga el barco, en CFR es CMP quien paga el flete marítimo hasta el destino. Ah, un costo adicional para CMP. Exacto. En este semestre, eso le significó a CMP un costo extra de $31 millones solo en fletes. Y este costo no se descuenta del precio índice Platts de referencia, así que hay que tenerlo presente al ver la rentabilidad real. Entendido. Además, hubo un impacto negativo por ajustes en liquidaciones finales y valoraciones mark-to-market, aunque fue menor que el del año pasado, eso sí. Menos volumen, precios realizados netos más bajos. Me imagino que la ecuación de costos se puso difícil. Totalmente. Los costos operativos subieron de forma notable. El cash cost de venta, o sea, el costo directo en efectivo para producir y vender una tonelada, subió un 27,7%. Llegó a $61,4 por tonelada. ¡Wow! ¿Y el costo de producción solo? El C1, que mide solo el costo de sacar el mineral, también subió, de 50 a $57,2 por tonelada. ¿Y por qué ese aumento tan fuerte en los costos unitarios? ¿Cuál es la razón principal? La causa fundamental es la menor producción. Es simple en realidad. A ver. Piénsalo como una fábrica. Si produces 100 autos o solo 10, tienes costos fijos. El alquiler, la seguridad, algunos sueldos, que no cambian mucho. Claro. Pero el costo de ese alquiler por cada auto se dispara si solo produces 10. Algo parecido pasa aquí. Al producir menos toneladas, los costos fijos de la operación minera se reparten entre menos unidades, y eso eleva el costo por tonelada. Esto plantea una pregunta importante sobre la eficiencia con volúmenes más bajos, ¿no? Exacto. Este aumento en el costo unitario por menor volumen es un riesgo clave. Sugiere que la estructura de costos de CMP es bastante rígida. ¿Y qué implica eso a futuro? Pues que necesitarán demostrar o una recuperación rápida del volumen o una reestructuración de costos importante para seguir siendo competitivos, especialmente si los precios del hierro no repuntan fuerte. Clarísimo el panorama en minería. Un semestre complicado. Cuesta arriba. Cambiemos de tema y vayamos al segmento industrial. Este agrupa a Sintac, Tasa en Argentina y lo que queda de Huachipato, ¿no? Así es, lo que queda de las operaciones de continuidad de Huachipato tras el cierre de la producción de acero. ¿Cómo le fue a este segmento? Aquí la historia es de mejora, pero de nuevo hay que leerla con cuidado por el efecto Huachipato. El segmento industrial en conjunto registró una pérdida neta de $37,4 millones. Sigue siendo una pérdida importante. Sí, pero es drásticamente menor a los 435 millones que perdió en el primer semestre de 2024. Y de nuevo, la sombra de la provisión de Huachipato del año pasado es clave en esa comparación. Absolutamente. La mejora se explica casi toda porque la pérdida de Huachipato se redujo enormemente. Pasó de 412,4 millones negativos, que incluían esa provisión gigante. Exacto, a solo 26,1 millones negativos este semestre. Y es
relevante notar que de esta pérdida actual de Huachipato, unos 21 millones son gastos financieros, ¿Gastos financieros por qué? por deuda que Huachipato mantiene con su matriz, con CAP, deuda intercompañía. Entiendo. O sea, la operación residual de Huachipato y sus gastos aún generan pérdida y se le suma el costo financiero de su deuda interna. Mencionabas también a Sintac dentro de este segmento. ¿Hubo alguna mejora ahí? Sí, Sintac también mostró una evolución positiva. Redujo su pérdida neta de 24,3 millones en 2024 a 8,8 millones de dólares en 2025. Ah, eso es interesante. Y este mejor desempeño de Sintac fue clave para impulsar el EBITDA del segmento industrial en conjunto. Pasó de apenas $1 millón en 2024 a 9 millones en 2025. O sea que Sintac tiró para arriba el EBITDA del segmento. Sí, de hecho, si miramos el EBITDA propio de Sintac, este creció un notable 94%, alcanzando los 16,3 millones. Eso sugiere que Sintac sí está mostrando signos de recuperación más allá del efecto base de Huachipato. Pero, ¿es una recuperación sólida o podría ser un rebote temporal? Aún reporta pérdidas netas. Es una excelente pregunta. Los datos muestran una mejora operativa en Sintac, sí. Se ve en el EBITDA y también en los ingresos del segmento industrial en general, que subieron un 11,3%. ¿Por qué subieron los ingresos? Por mayores despachos de Sintac y tasa, y también por un ligero aumento en el precio promedio de venta. Pero sigue con pérdidas netas. Exacto. Eso indica que la recuperación todavía no es completa. Habrá que ver si esta tendencia se consolida en los próximos trimestres, si logran volver a la rentabilidad final. Es una señal positiva entonces, pero con cautela. Por ahora sí, es una señal positiva en medio del panorama general. Pero la situación de Huachipato, incluso sin producir acero, sigue siendo un lastre financiero para el segmento. Bien, seguiremos atentos a esa evolución. Nos queda el tercer pilar de CAP, el segmento infraestructura, que incluye Cleaner Tech, Tecnocap, Puerto Las Losas. ¿Qué novedades por aquí? Este segmento mostró estabilidad operativa y una mejora en la última línea. La utilidad neta aumentó un 28,2%, llegando a 15,8 millones de dólares. ¿Comparado con cuánto? Con 12,3 millones del año anterior. El informe dice que el principal impulso vino de ingresos no operacionales en Puerto Las Losas. ¿Y cómo anduvo la operación del día a día? El EBITDA. A nivel operativo, el EBITDA tuvo una ligera baja, del 3,1%. Se sitúa en 29,6 millones de dólares. Los ingresos se mantuvieron casi planos. Subieron apenas un 0,4%, a 50,5 millones. ¿Y en volúmenes? Muy estable. Tecnocap transmitió casi la misma energía que el año pasado, 131 gigawatt. Y Cleanertech produjo un volumen de agua desalinizada también similar, 4 millones de metros cúbicos. Entonces, en resumen, aquí vemos estabilidad operativa. Y la mejora en la utilidad neta viene de factores más bien puntuales, no de la actividad principal. Exactamente esa es la foto en infraestructura. Entendido. Ya recorrimos los resultados individuales de Invercap y el detalle por segmentos de CAP. Volvamos ahora la mirada a Invercap como holding individual. Con todo esto que sabemos de CAP, ¿cómo queda la foto de la salud financiera propia de Invercap? Bueno, analizando los números individuales de Invercap, vemos que sus gastos de administración se mantuvieron estables. Un punto a favor es que sus costos financieros bajaron un 8%. ¿Por qué bajaron? Explican que fue por una renegociación de deuda de corto plazo que consiguieron a una tasa de interés menor. Algo positivo. ¿Y qué nos dicen los indicadores financieros clave de Invercap como entidad separada? La liquidez, el endeudamiento. A ver, veamos algunos. La razón corriente, que mide la capacidad de pagar deudas de corto plazo con activos líquidos, bajó un poco, de 1,12 a 1,05. Sigue sobre 1, pero más ajustada. Exacto, indica una liquidez algo más ajustada. El endeudamiento total, medido como pasivo total sobre patrimonio, subió un poquito, de 0,50 a 0,52, un ligero aumento del apalancamiento. ¿Y la deuda financiera neta? Esa se mantuvo estable. La razón deuda financiera neta sobre patrimonio sigue en 0,11. Y un dato muy relevante para sus accionistas, la rentabilidad por dividendo es NA. ¿Qué significa NA? Que Invercap no ha pagado dividendos en los últimos 12 meses.
Ah, importante. Mencionaste la deuda financiera. ¿Cómo está compuesta y qué condiciones tiene? El endeudamiento bancario principal de Invercap individual se mantiene estable. Tienen un préstamo de corto plazo por $35 millones con el Banco de Chile. ¿Alguna novedad ahí? Sí, la novedad importante es que lograron extender el plazo de vencimiento de este préstamo un año más. Ahora vence en mayo de 2026. Eso les da más aire, más holgura. ¿Y tiene garantías ese préstamo? Sí, y es crucial mencionarlo. Está garantizado con una prenda sobre 13 millones y medio de acciones de CAP que posee Invercap. Eso es mucho de su participación. Es cerca del 20% de toda la participación que Invercap tiene en su filial CAP. Y como siempre en estos créditos, existen covenants. Los covenants, que son como reglas financieras que Invercap debe cumplir para que el préstamo siga vigente, ¿cierto? Exactamente. Son cláusulas contractuales. Típicamente ponen límites o ratios que la empresa debe respetar. Y en este caso, En este caso están relacionadas sobre todo con mantener una cierta relación entre el valor de mercado de esas acciones de CAP en garantía y la deuda pendiente. Y también hay límites generales de endeudamiento para Invercap. Es un monitoreo constante. ok, están gestionando su deuda existente. Pero antes mencionaste que no hubo dividendos de CAP hacia Invertap. ¿Cómo golpeó eso al flujo de efectivo de Invercap individual? Aquí es donde se nota claramente la presión financiera sobre la matriz. La falta de dividendos desde CAP tiene un impacto directo y muy significativo en la liquidez de Invercap como holding. Se vio en los números. Claramente. Los flujos netos de efectivo fueron negativos en las 3 categorías durante el semestre: operación, inversión y financiación. O sea, salió más plata de la que entró por todos lados. En esencia, sí. Invercap tuvo que usar el efectivo que ya tenía acumulado al inicio del periodo para poder cubrir sus propios gastos de administración y los costos financieros de su deuda. ¿Y de cuánto fue la caída en el efectivo disponible? Fue muy fuerte. Fue una caída bastante drástica, sí. Al 30 de junio de 2025, el efectivo y equivalentes de Invercap individual era de solo $1.166 millones. ¿Y cuánto tenían antes? Compara eso con los 5.428 millones que tenían en junio de 2024. Es una reducción muy importante. Vaya. Esto subraya la dependencia que tiene Invercap del flujo de dividendos de CAP para su propia operación y para pagar su deuda. Esta situación de liquidez más ajustada nos lleva directo a hablar de los riesgos. ¿Cuáles son los principales frentes de riesgo para Invercap? Bueno, como es la controladora de CAP, Invercap está, digamos, inherentemente expuesta a los ciclos y las volatilidades de los sectores donde opera CAP: minería del hierro, sector industrial, acero y derivados, e infraestructura. ¿Y a nivel individual, como holding? Como cualquier sociedad de inversiones, también está expuesta a fluctuaciones de mercado más generales: tasas de interés, tipo de cambio, el precio de las acciones. Especialmente las de CAP, claro, que afectan la valoración de sus activos y pasivos. Y si miramos los riesgos a nivel consolidado, pensando en todo el grupo CAP, ¿cuáles son los más importantes? Ahí los riesgos se vuelven más específicos, más materiales. Está el riesgo de tipo de cambio, por ejemplo. Aunque usan el dólar como moneda funcional, ¿no? Ujú, sí, y eso ayuda a mitigar parte del impacto en los resultados consolidados. Pero siempre hay activos y pasivos en otras monedas que generan exposición. Usan derivados financieros para cubrir parte de esto. ¿Qué más? Luego está el riesgo de tasas de interés. El grupo tiene una mezcla de deuda a tasa fija y variable. CAP, por ejemplo, emitió bonos en UF en Chile. En unidades de fomento. Sí, pero ha usado cross-currency swaps para convertir esa exposición a dólares. Y también usan derivados para gestionar la exposición a tasas flotantes. Es una gestión financiera activa. Supongo que el riesgo asociado al precio del mineral de hierro sigue siendo el más crítico para el grupo, ¿o no? Sin duda alguna. Los resultados de CMP, y por lo tanto una parte importantísima de los resultados de CAP, dependen enormemente del precio internacional del mineral de hierro. Que depende mucho de China y la demanda de acero. Exacto. La estrategia de CMP de enfocarse en mineral de alta calidad para obtener un premio sobre el precio base ayuda, pero no elimina la exposición a la volatilidad del mercado. ¿Hay alguna estimación de cuán sensible es el resultado a ese precio? Sí, el análisis de sensibilidad que presentan es muy revelador. Estiman que una variación de solo un 10%, para arriba o para abajo, en el precio promedio del hierro durante este semestre, habría impactado los ingresos de CMP en unos $58.6 millones. ¡Wow! Es una sensibilidad altísima. Muestra la palanca enorme que tiene el precio del hierro
en sus resultados. ¿Qué otros riesgos consolidados son relevantes? Para el segmento industrial, pensando en Sintac, el riesgo clave es el precio del acero, que es su principal insumo, además de la ciclicidad del sector construcción al que sirven. ¿Cómo lo manejan? Mitigan con gestión de costos, control de inventarios, monitoreando de cerca las variables macroeconómicas, y no hay que olvidar los riesgos operacionales y geológicos de la minería en CMP. ¿Cómo cuáles? Incertidumbre en las estimaciones de reservas, la calidad del mineral que encuentran, factores geomecánicos, disponibilidad de agua. Son los riesgos propios de la actividad minera. Y finalmente supongo que los regulatorios y ambientales. Exacto. Los procesos para obtener permisos son largos, complejos, a veces inciertos. Pueden generar retrasos, sobrecostos, incluso cancelaciones de proyectos. Y nuevas regulaciones siempre pueden impactar. Un panorama de riesgos bastante amplio y complejo, la verdad. Entonces, para ir cerrando esta exploración, ¿cuáles serían los titulares clave que nos deja este análisis del primer semestre de 2025 para Invercap y su grupo? Yo destacaría 4 puntos principales. Primero, Invercap mejoró su resultado neto individual comparado con 2024. Sí, pero esta mejora se explica fundamentalmente por el efecto base, al no repetirse la provisión gigante de Huachipato. Ok, primer punto claro. Segundo, Segundo, el negocio minero CMP, que es el motor principal de CAP, enfrentó un semestre adverso, menor producción, precios más bajos y costos unitarios al alza. tercero, Tercero, el segmento industrial mostró señales de recuperación, principalmente por una mejoría en Sintac, aunque parte de una base baja y con Huachipato todavía pesando, y el segmento de infraestructura se mantuvo estable en lo operativo. y como cuarto punto, que mencionabas antes, la posición financiera de Invercap a nivel individual. Exacto. Aunque maneje su deuda, muestra claras presiones de liquidez. La fuerte caída del efectivo es la prueba, debido principalmente a la falta de dividendos desde CMP en este periodo. Esos serían los grandes trazos del semestre entonces. Exactamente. Muy bien. Y como siempre hacemos, nos gusta cerrar con una reflexión final, algo para que quienes nos escuchan sigan pensando, basado en lo que hemos conversado. Claro. A ver, si consideramos esa fuerte dependencia que tiene el grupo de los precios volátiles del mineral de hierro, los desafíos operativos y de costos que siguen ahí en la minería de CMP, y la necesidad que tiene Invercap como holding de gestionar su propia estructura financiera, su deuda, su liquidez, sin contar, por ahora al menos, con el flujo normal de dividendos de CMP. Ajá. La pregunta que queda flotando, me parece, es ¿cómo va a hacer Invercap para navegar esta tensión? La tensión entre esa recuperación incipiente que vimos en algunos segmentos, como el industrial, y la volatilidad que es inherente a su negocio principal, la minería, mientras asegura al mismo tiempo su propia solidez financiera como matriz. Una pregunta fundamental sin duda para seguir de cerca la trayectoria de Invercap en los próximos meses y años. Con esa reflexión, entonces, cerramos nuestro análisis de hoy. Muchas gracias por acompañarnos.